Muy bien. Um, Pueden, antes de que tomen asiento, ustedes saben lo que tienen que hacer, mis hermanos. Vamos a abrazarnos, vamos a saludarnos. Y si no conoce a alguien, busque a esa persona. Si lo ve de lejos, busque a esa persona. Muy bien. Pueden sentarse, mis hermanos. Están en su casa, están en la casa de Dios. Esta finca se ha transformado en una iglesia. Y vamos a ver qué es lo que Dios tiene para con nosotros. Amén. Espero que esté listo para recibir la semilla, la palabra de Dios, porque yo lo estoy. ¿Están listos? Sí. Muy bien. El día de hoy me gustaría empezar interactuando con ustedes. Y para esto voy a hacer lo siguiente. Voy a preguntarle a esta sección del lado izquierdo, en medio y del lado derecho, bueno, es mi derecha y la izquierda, ¿no? Pero me gustaría preguntarles, en un momento lo voy a hacer y empiecen a pensar. Todos dejaron su casa en este momento y vinimos aquí a este aposento que se transforma en la casa de Dios, si se puede decir así. Estamos con otros hermanos, otras hermanas. Lo que le voy a preguntar es lo siguiente. ¿Qué es lo que le está inquietando esta mañana, el día de hoy? No quiero que me responda en este momento, pero empieza a hacer reflexión. ¿Qué es lo que le está inquietando? ¿Qué es lo que le está quitando el sueño? ¿Okay? Y es legítimo hacernos esa pregunta, porque muchas veces en medio de la rutina no hacemos una pausa. Y hay que hacer una pausa y no caminar, estar sentados y reflexionar. Vamos a ver lo siguiente, ¿qué es lo que cuando dejé la casa me preocupa en este momento? ¿Qué me está inquietando? Y ahora, no quiero forzar a todos a participar, no tienen que participar si no lo quieren. Eso no quiere decir de que el Señor no sepa qué es lo que le está inquietando o qué les está preocupando esta mañana. Pero si van a participar, me gustaría que lo hiciéramos con brevedad. ¿Por qué? Porque para darle oportunidad a otros a participar también. Y cuando le voy a preguntar de esto, pues sí me gustaría que no me dijera, pues fíjese pastor y fíjese congregación que esto y el otro y lo otro. No, no. Si no, véngase para acá y predica por mí. ¿Okay? Breve nada más, el Señor sabe. Y quiero escuchar de ustedes, porque yo no sé, pero el Señor sí sabe. Entonces, vamos a hacer esto, vamos a empezar de un lado, pero al final vamos a hacer una oración, ¿okay? No detallada, pero el Señor sabe todo lo que vamos a mencionar aquí. Y vamos a hacer una oración otra vez, a platicar con Él, para que prepare nuestro corazón y al escuchar su mensaje, teniendo esta preocupación o esta inquietud, la dejemos a un lado, se la dejemos al Señor, para que después Él pueda entrar en nuestro corazón. Amén. Vamos a empezar por el lado izquierdo. ¿Qué es lo que le está inquietando el día de hoy? Levante su mano en ordenada, si quiere hablar. De este lado, ¿qué le inquieta el día de hoy? ¿Nadie? Todos están bien tranquilos. No, hombre, pues quisiera estar en su lugar. ¿Nadie quiere participar?
¿Qué les inquieta? Allá está la hermana Laura, a ver. Ok, a ella dice que le inquieta el embarazo de su hija Stephanie. ¿Está Stephanie aquí? Sí, mira, ya está de pie. ¿Qué estás haciendo de pie? Siéntate. Mira, no. Va a tener el niño creo que en noviembre, me dijo. Y allá está. Está recibiendo a la gente. Norman, siéntese. Tiene que descansar. Bueno, vamos a poner en oración. ¿Alguien más que le esté inquietando algo? Hermano Andrés. La salud de mi familia. La salud de su familia. Muy bien. En términos generales, muy bien. ¿Quién más de este lado? Hermana Nubia. La salud de mi papá que volvió a ponerse malito. Se volvió a poner malito el papá de Nubia. Ok. Fíjense, pongan atención a todo esto, okay, porque me gustaría que al orar en términos generales, pues pensáramos de los demás, no nada más en nosotros. Okay. ¿Alguien más de este lado, antes de que pase en medio? Ivonne. La vida espiritual de sus hijos. Muy bien. Okay. ¿Alguien más? ¿No? En medio. ¿Qué les inquieta? ¿Qué les está preocupando? Levanten la mano. Hermana, allá atrás. ¿Su nieta dice? Su hijo, perdón. No lo escucho, mi hermana. Ok, está estudiando su hijo y está lejos donde hace frío. No, hombre, acá no hace frío. Se debe venir para acá, pero bueno. ¿Que termine pronto? Muy bien. Ok. Gracias, mira. ¿Alguien más en medio? Roberto. Ok. Amén, amén. Empieza, ok, muy bien. Estaba trabajando fuera y no es bueno estar separados, ¿verdad? Y ya gracias a Dios contestó el Señor y el Señor contesta oraciones, amén. ¿Alguien más? Hermano Martín. ¿Perdón? Igual que Andrés también, por la familia. Por la familia. La salud de la familia. Muy bien, gracias hermano Martín. ¿Alguien más? Raimundo allá atrás. ¿Algo del mundo? Le inquieta, y a quién no, a todos nos inquieta qué es lo que está pasando en el mundo, pero Dios está en control de todo, pero bueno, vamos a tener esto en mente, ¿no? ¿Alguien más en medio? ¿No? ¿Del lado izquierdo? A ver. No todos al mismo tiempo. Ok, vamos a empezar allá con la hermana Isabel. La salud de su familia. Muy bien. ¿Alguien más por allá atrás? Francisca. Por la salud de mi papá, por la salud de mis hermanos, por toda la congregación de aquí de la iglesia y por los temas que estemos hermanos ahorita. Amén. Su papá, ok. Y la iglesia. Muy bien. ¿Quién más? Por aquí. Hermana Blanca. Por su familia. Muy bien. ¿Alguien más por aquí enfrente? Ernesto. Tío que está programado para el día 18 va a tener una intervención, cirugía en los ojos, y un amigo que está en la Carolina del Norte tuvo un accidente, está en recuperación, está muy malito, Okay. gracias a Dios la está librando, Okay. por la salud de mi familia. Bueno, un amigo suyo, salud de su familia. ¿Y quién fue el que va a tener cirugía en el ojo? Tío, hermano, Un tío hermano. Ok, no alcancé a escuchar eso. ¿Alguien más aquí enfrente? ¿Ivonne? La vida espiritual de su familia, su casa. ¿Alguien más? ¿Melissa? Ay, sí, vamos a orar por usted, hermana. Su hijo va a empezar a manejar, ¿eh? ¿Su hijo va a empezar a manejar? Ok. ¿Frankie? Sí, vamos a orar por él. Ok. Ok, por sus hijos y toda la familia. ¿Son todos? La hermana acá, Adriana. Por la salud de
salud emocional y física de sus nietos. Ok, muy bien. Yo creo que ya fuimos todos, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? Ah, la hermana Elvia, a ver. Salud. Ok, por sus nietos y sus hijos, 4 hijos que tiene. 4 hermanas, mejor dicho. Ya le estoy poniendo 4 hijos. Bueno, muy bien, sean pacientes conmigo. ¿Somos todos? Ok, muy bien. Vamos a orar, ok, porque eso tiene mucho que ver con lo que vamos a dar. Señor, aquí estamos, Señor. Muchos de nosotros hemos venido con inquietud. Algunos de nosotros, pues, las compartimos aquí. Otros nos quedamos callados, pero tú sabes muy bien, Señor, qué es lo que estamos pasando en este momento, qué es lo que nos inquieta, qué es lo que nos preocupa. Nada se puede escapar de ti, Señor. Sabes todos nuestros sentimientos, sabes todo nuestro corazón, lo conoces, Señor. Pero yo sé, Señor, que nos vas a dar palabra el día de hoy, porque vamos a tratar de enfrentar estas adversidades, Señor, de acuerdo a como tú nos dices en tu palabra. Amén. Gracias, Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos preocupa? Ya escuchamos. Nada que el Señor que ya no sabía acerca de esto. El Señor sabe muy bien cómo amanecimos esta mañana, cómo nos sentimos. Entonces vamos a empezar con este tema, ¿verdad? Que se llama enfrentando adversidad. Y estamos con lo que es esperanza eterna. Jesús nos da esperanza, aun cuando pensamos que realmente ya no hay puerta que abrirse, y quizás vino de esa manera esta mañana, pero vamos a ver cómo podemos nosotros enfrentar lo que el mundo nos trae, las dificultades, las adversidades, ¿verdad? Muchas veces los problemas de nuestra vida varían y lo podemos escuchar. Es problemas físicos, problemas mentales, problemas emocionales y también problemas espirituales, porque muchas veces nuestra familia necesita la salvación y esa es salud espiritual. Muchas veces no tenemos esa salud espiritual. Muchas veces pedimos nada más por la salud física o la mental o la emocional, pero hay de todo, mis hermanos. También hay bienestar que Dios quiere que tengamos y Él quiere que perseveremos en esto, en tener bienestar con Él, en tener su paz, su tranquilidad. Entonces, tenemos que aprender a reaccionar de la forma que Dios desea cuando vienen ciertos problemas a nuestra vida. Tenemos que aprender a saber cómo derrotarlos, ¿verdad? Cuando vienen problemas o dificultades a nuestra vida. ¿Por qué? Porque queremos recibir la bendición de Dios. Él está viendo cómo usted y yo vamos a reaccionar a cualquier circunstancia difícil que estemos pasando en este momento. Entonces, Él desea que reaccionemos como Él desea, con mucha fe, con firmeza, con tranquilidad. ¿Por qué? Porque al final salimos usted y yo cambiados. Si entramos a las adversidades de esa manera, bien fortalecidos en el Señor, ¿verdad? Al final vamos a salir victoriosos. Y Dios desea esto. Entonces el apóstol Pablo le escribió una carta a este pastor de esta iglesia en Éfeso, donde Timoteo, ¿verdad?, era un pastor jovencito y que estaba enfrentando problemas, vamos a decir, espirituales, si se puede decir así. Tenía una congregación donde personas eran mucho mayor que él y él estaba muy joven y como pastor tuvo que lidiar con todos los problemas, ¿verdad?, de esta iglesia. Necesitaba apoyo, necesitaba ayuda, dirección, y Pablo le aconsejó lo siguiente, ¿okay?, que debía avivar el fuego del don de Dios. Ahora, creo que ustedes ahí en su guía, dice primera de Timoteo, es segunda de Timoteo, ¿okay? Vamos a leer segunda de Timoteo 1:6, porque aquí también hubo un error, es la segunda carta a Timoteo 1:6. Miren lo que dice. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios, ¿okay?, que recibiste cuando te impuse las manos.
Pablo estaba encarcelado y quizás ya no iba a salir, iba a ser su muerte. Entonces él estaba tratando de enviar cartas a todas aquellas personas que él había hablado, que les había hablado de Cristo, y uno de ellos era nada menos que Timoteo. Y le decía, te recomiendo, manda esta carta, te recomiendo, dice, que avives. Avivar quiere decir que le prendas fuego, si se puede decir así. Cuando usted y yo estamos haciendo carne asada y estamos empezando el fuego, muchas veces tenemos que echarle aire a ese carbón, ¿no es cierto? Para que se avive, para que esté bien calientito. Y muchas veces eso es lo que tenemos que hacer nosotros ahora en día. Y eso es lo que le estaba recomendando a quién, a Timoteo, el apóstol Pablo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque su conocimiento espiritual estaba ahí, pero lo que necesitaba era que le prendieran fuego, si se puede decir, especialmente si era tan joven, al estar enfrente de estas personas y de esta iglesia, que algunas personas eran mucho más grandes que él en edad. Entonces, eso es lo que realmente le preocupaba, le inquietaba al apóstol Pablo. Sabía que se había desanimado y su fervor había disminuido, su fervor por la palabra de Dios había ido de más a menos, y entonces él estaba aconsejando. Y todos en nuestra vida, mis hermanos, de una forma u otra, nuestro conocimiento espiritual, nuestra fe, ¿verdad? En cierta forma tiende a disminuir. Es por eso que a veces nos alejamos de Dios y después regresamos, porque tenemos esa baja, nos desanimamos, ¿verdad? Por una razón y otra, y empezamos a enfriarnos, si se puede decir así. Entonces, cuando estamos fríos, empezamos a dudar muchas veces de la palabra de Dios, especialmente cuando vienen adversidades a nuestra vida. Es cuando realmente nos ponen, como quien dice, a prueba. Y empezamos a dudar de las verdades que ya Dios nos ha enseñado y que antes defendíamos con mucho furor. ¿Por qué? Porque estábamos firmes, lo defendíamos con mucha audacia, pero ahora, por una razón u otra, tendemos a enfriarnos. Y luego nos empezamos a retirar, fíjense, de asistir a la iglesia. Empezamos a retirarnos de convivir con nuestros hermanos o con nuestras hermanas en la iglesia. Y por último, terminamos realmente negando que estamos mal. Cuando la gente nos pregunta, ¿qué te está pasando? ¿Está bien? No, todo está bien. Y eso es lo peor que podemos hacer. Arrinconarnos, no pedirle a alguien que ore por nosotros, ¿verdad? Entonces el enemigo nos quiere ver, nos quiere capturar a solas en la esquina y quiere seguir tirando dardos y flechas a nuestra mente y a nuestro corazón para que nosotros sigamos en ese camino, alejándonos más y más del Señor y empecemos a dudar de lo que alguna vez teníamos bien puesto y bien firme en nuestro corazón, en nuestra vida. Quizás para algunos de ustedes y para mí también, entramos por estas puertas y veníamos con preocupación, veníamos con inquietud. De una forma u otra el Señor nos empieza a decir lo siguiente: aquí estoy. Todo lo que tienes que hacer es avivar esa llama. Ese don, ese regalo. Porque realmente cuando recibimos su palabra, eso es un regalo del Señor, para empezar. Entonces, si Él nos lo dio, tenemos que avivarlo. Tenemos que echarle fuego, si se puede decir, en lugar de seguir preocupados e inquietos. Cada vez que nosotros le damos cabida a la preocupación, a la inquietud, mis hermanos, nos debilita, nos empieza a debilitarnos una y otra vez y nos roba esa pasión, la pasión que teníamos antes por Dios. Entonces, algunas de las señales de que el fuego en nuestra vida espiritual ha menguado, ha ido de más a menos, es cuando empezamos a perder el gozo por el Señor. Ya de pronto ya no nos anima, ya no nos gozamos, ya no es dicha para nosotros ir a la iglesia. Ay, no, empezamos a perder ese interés. Cuando realmente la esperanza que teníamos antes empieza a decaer. Es una indicación
de que realmente nos estamos alejando del Señor y consecuentemente cuando vienen las dificultades, pues sí nos van a zarandear más porque no estamos firmes. Entonces, muchas veces hasta se nos va el entusiasmo. Por eso es que cuando yo los veo aquí, cántenle al Señor, les digo, cántenle con todo su corazón, en la alabanza. Podemos revivir, si se puede, avivar el fuego para después recibir la palabra del Señor. Entonces, Dios tiene consejos para nosotros. Y así como le dio consejo el apóstol Pablo al joven Timoteo, también nos da consejos a todos nosotros el día de hoy. Y nos dice lo mismo, que cuando estemos fríos, cuando estemos desanimados, por X razón, vemos algo grande, un gigante enfrente de nosotros, como lo veía Timoteo, jovencito, y tenía personas que eran mayores que él ahí, pues hasta cierto punto dijo el apóstol Pablo, tengo que mandarle un consejo. Le voy a decir que avive ese don que él tiene de hablar con la gente, de platicar acerca de Cristo. Y Dios desea que todos nosotros sigamos vivos en todas las áreas de nuestra vida, vivos para el Señor, candentes por el Señor. Entonces el apóstol Pablo estaba bien familiarizado con lo que era persecución. ¿Por qué? Porque a él lo persiguieron por todos lados. Hay un apóstol que realmente resalta completamente en el Nuevo Testamento y es el apóstol Pablo. Si hay alguien que fue perseguido y que sabe cómo alentarnos y cómo avivarnos y cómo darnos ese aliento de vida, es Él. La palabra se la puso Dios, el Señor, y Él la escribió. Y Él escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Entonces, debido a que el apóstol Pablo estaba bien familiarizado con todos los cuartazos, persecución, dificultades y las aflicciones que tenía, Él comprendía lo que estaba pasando este joven Timoteo. Y también Él comprendía, ¿verdad?, todo lo que iban a pasar los demás discípulos o cualquier persona que realmente se entregue a Cristo y que quiere engrandecer el reino de Dios. Entonces le ofrece este consejo aparte de este. Vamos a seguir leyendo. Segunda de Timoteo 1:7, miren lo que les dice. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y ¿qué dice? De dominio propio. Entonces, de este consejo vamos a hablar el día de hoy. Todos nosotros somos hijos de Dios. No todos, pero algunos están por serlo. Yo no sé quién es un hijo o una hija de Dios aquí. Por tus frutos serás conocido, de la forma en que vivimos. Hasta cuando pensamos que nadie nos está viendo, nos ve el Señor y nos apacigua y vivimos de acuerdo con Él. Cuando nadie nos está viendo, ese es un hijo o una hija de Dios, porque tiene ese temor sano al Señor, de respeto, de reverencia. Entonces, todos nosotros, como hijos de Dios, si es que lo es o no lo es, y si no lo es, al final le doy una invitación para que crea en el Señor Jesús y pase a ser de producto a hijo de Dios. Entonces, todos como hijos de Dios podemos experimentar este recordatorio aquí. Dice, pues, nos dice, quiero que recuerden que tienen un don, tienen la palabra de Dios, ¿verdad? Y quiero que realmente la saquen adelante. Dios es Espíritu Santo, ese Espíritu que mora en nosotros. Ese es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Cristo. Y como hijos de Dios tenemos esa ventaja para salir adelante y enfrentar cualquier inquietud, cualquier preocupación que estemos teniendo nosotros. En otras palabras, al leer esta escritura, nos da ánimo, nos da aliento, si se puede decir así, para que enfrentemos las inquietudes, los problemas, la adversidad con plena confianza y con plena fe en nuestro Señor. Dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, de poder, de amor, de dominio propio. Entonces, vamos a empezar a desmenuzar este verso, porque veo que muchos levantaron la mano y algunos no, pero yo sé muy bien que quizás no quisieron compartir. Y quizás en este momento entró por estas puertas y tiene algo de temor. Tiene algo de
no de duda, pero está preocupado. ¿Ok? Ahora, voy a hablar acerca de lo que hace el miedo, lo que hace el temor y lo que realmente el diablo quiere hacer con nosotros. Como hijos de Dios, vamos a tratar de resistir eso. Pero, ¿cuáles son las consecuencias que nos trae el miedo, que nos trae el temor? Bueno, para empezar, vamos a ver de qué forma nos puede afectar como entramos aquí en la casa de Dios y traemos todas esas inquietudes. El miedo puede hacer lo siguiente, fíjense, reprime, ¿okay? Restringe nuestra facultad, fíjense, de pensar y actuar con sabiduría. Ujú. Sabiduría, no estoy hablando de nuestra sabiduría, estoy hablando con la sabiduría que el Señor nos ha dado. Quizás usted haya experimentado lo siguiente, que cuando está preocupado, ¿verdad? Se nos bloquea la mente muchas veces. No podemos pensar, si se puede decir bien. Los pensamientos de temor que nos tira esos dardos, esas flechas ardientes de temor, el enemigo, nos deshabilitan muchas veces. A veces no podemos pensar bien y nos sometemos a otras fuentes como refugio y no es la palabra de Dios que es la fuente principal donde debemos de ir. Entonces eso es lo que hace el miedo. En ese momento, cuando recibimos malas noticias, podemos actuar de esta manera, sin restringirnos. No dejemos que el miedo se apodere de nosotros, si se puede decir así. Dejemos que la palabra de Dios surja en nuestro corazón y que busquemos qué es lo que debemos de hacer. Pero nunca dejarnos restringir por el miedo. ¿Qué más hace el miedo en nosotros? Hace que seamos indecisos. ¿Okay? Ajá. Decimos, vamos a hacer esto, entonces no, porque empezamos a pensar las consecuencias. No, entonces no, eso no, y empezamos, no, vamos a hacer esto otro, no, pero si hacemos esto, pues puede pasar esto. ¿Y sabe qué hacemos? Terminamos haciendo absolutamente nada. Nada, y procrastinamos. O sea, empezamos a procrastinar, como dicen en inglés, o empezamos a ponerlo a la desidia, si se puede decir. Esa es la forma perfecta de decirlo en español. Empezamos a hacerlo a un lado, y pensamos que las cosas se van a arreglar y estamos en indecisión. Y eso es lo que hace el miedo en nosotros, no enfrentar al toro por los cuernos, como a veces decimos, ¿no? El miedo hace que titubeemos, que no hagamos absolutamente nada, ¿okay? Y muchas veces nos adelantamos, como ya dije, a las consecuencias. Y cuando vemos lo que puede pasar, entonces tenemos miedo y terminamos haciendo absolutamente nada. La indecisión no es de Dios. Dios es un Dios de claridad, ya lo he dicho, no de incertidumbre, de no saber qué hacer. Pero eso es lo que hace el miedo que nos inculca el enemigo. Tercero, ¿qué más hace el miedo, el temor? Disminuye nuestra capacidad de logros, de lo que usted y yo podemos realmente lograr, poder hacer. Debilita, fíjense, nuestra confianza, nuestra fe en el Señor, al no saber cómo responder a la adversidad, al problema que estamos teniendo. O sea, no estamos seguros realmente a veces de haber escuchado la voz de Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado a lo mejor, o el miedo nos ha alejado. Y muchas veces confundimos esa voz, la voz de la mentira, con la voz de la verdad. Entonces empezamos a vacilar emocionalmente, si se puede decir, y todo esto nos debilita, no nos fortalece, sino todo lo contrario. Entonces, en medio de la desesperación, buscamos recibir consejos, pero muchas veces vamos con personas equivocadas, que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Vamos con eso que decimos nosotros, entre paréntesis, amigos, que no son nuestros amigos. Si no son de Dios, no deberíamos juntarnos con ellos. Deberíamos juntarnos con personas que realmente temen al Señor, de reverencia, para después consultar con ellos y decidir qué hacer en medio de esta adversidad. No dejemos que el miedo se venga arriba de nosotros, si se puede decir así, y disminuya lo que Dios tiene ya para con nosotros. Hay que lograr sobresalir ese miedo que el enemigo nos inculca. Entonces, tenemos que pasar tiempo con el Señor.
tenemos que pasar tiempo en su palabra, porque eso realmente nos va a dar fuerzas, nos va a hacer que nos pongamos firmes en medio de cualquier cosa que el enemigo pueda mandar a nuestra vida o que el mundo pueda mandar a nuestra vida. Y vaya que hay muchas cosas, mis hermanos. Entonces, el miedo disminuye nuestra capacidad de lograr cosas, de salir adelante. Y Dios quiere que seamos sensibles. ¿De quién nos está hablando? Porque el enemigo nos habla, pero también nos habla el Señor como hijos de Dios, a tomar la decisión correcta. Pero muchas veces lo que enfrentamos no es demasiado fácil, es difícil. Y muchas veces hasta el Señor va a dejar que pasemos por circunstancias así, bien difíciles, para lograr sacar esa fe en nosotros. Y nos observa todo el tiempo cómo vamos a reaccionar. El miedo se puede apoderar de nosotros con una mala noticia, mis hermanos. ¿Se acuerda usted en esa escritura cuando Jairo, el jefe de la sinagoga, que en aquel entonces era el templo, ¿verdad? Pues tenía una hija que estaba bien enferma. Entonces él va con Jesús, tenía esperanza en él para que le sanara a su hija. Entonces él estuvo de acuerdo, voy a ir a sanar a tu hija, pero mientras iban en camino a casa se entretuvo sanando a otra persona, no voy a entrar en detalle, y para cuando terminó con esa persona, siguió y después le encontraron personas de su casa que le dijeron, no molestes al maestro más, ya no lo molestes. Dice, tu hija ha muerto. Pero Jesús en esa escritura observa la cara, el rostro de Jairo y se da cuenta que esas noticias realmente le reprimieron la facultad para pensar y cómo actuar. Lo que acabamos de ver. O sea, ¿qué hago? ¿Molesto o no molesto al maestro? Indeciso. Entonces empezó a pensar, ya no hay remedio, disminuye, ¿verdad? La capacidad de lograr, ¿para qué voy a molestarlo? Entonces, el miedo muchas veces quiere que nuestra fe se venga para abajo completamente, especialmente en ese momento, Y el Señor quiere todo lo opuesto para nosotros. ¿Qué es lo que hace el Señor? Pues le dice a Jairo, no tengas miedo. Vamos a leer Marcos 5:36, miren lo que dice. Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. ¿Cuántas veces, mis hermanos? ¿Cuántas veces han llegado noticias a nosotros y nos han petrificado, si se puede decir así, anulado completamente? Jesús sabía el impacto que estaba causando esta noticia en Jairo. Como sabe muy bien el impacto que ha causado en usted esa inquietud, esa mortificación, del cual yo le preguntaba, y hubo muchas inquietudes. Compartieron ustedes, y el Señor nos está viendo de frente y ve nuestro rostro, y nos está diciendo lo mismo que le dice a Jairo, no tengas miedo. Yo sé que estás inquieto, yo sé que estás inquieta. Todo lo que te pido es que creas, nada más. Oculta todo eso, haz a un lado ese temor que no viene de mí. Y ustedes saben muy bien la historia entre Jairo y Jesús y su hija. Él va y la revive. Se burlaron de él cuando entró a la casa, porque dijo, solamente duerme, y se burlaron de él. Las gentes alrededor, ¿por qué? Porque no creían. Pero ¿qué le dijo a Jairo? Solamente cree. Y así nos dice a nosotros. ¿Okay? Quizás hasta la gente se va a burlar de nosotros por la fe que tenemos tan grande. Pero tenemos que echar a un lado el miedo, mis hermanos. Y el miedo viene con las malas noticias. Y Dios nos observa. Entonces, no dejemos que el temor nos reprima de pensar, de actuar con sabiduría, con fe. No seamos personas indecisas por el temor y no sabemos qué hacer. No dejemos que realmente nos ate a una esquina y nuestros logros no puedan salir adelante, porque el Señor quiere que salgamos adelante. No dejemos que el miedo en sí nos esclavice. Amén.
Entonces, hay que escuchar los consejos del apóstol Pablo con el joven Timoteo. Aviva ese don. Hay que avivar el don de la fe. Aquí está la palabra. Así es como avivamos el don de la fe. Leyendo y escuchando la palabra de Dios, y el mensaje que se escucha es el Evangelio de Cristo. Amén. Entonces tenemos que escuchar acerca de Cristo para que nuestra fe se engrandezca y cuando venga la mala noticia estemos firmes. Adiós al miedo. Tenemos a un Dios poderoso, ¿no? Entonces aquí el Señor lo que está haciendo, mis hermanos, nos está alentando, nos está diciendo, vamos. El apóstol Pablo también. El Señor nos dice, no tengas miedo, solamente cree. El apóstol Pablo nos dice, Dios no te ha dado un espíritu de timidez, joven Timoteo. Dios no nos ha dado un espíritu de timidez a todos nosotros, sino de qué, dice, de poder, de amor, dice, y de dominio propio. Entonces, no dejemos esclavizarnos. ¿Okay? Dios nos va a ayudar en toda circunstancia, mis hermanos, porque entonces dejaría de ser lo que Él dice que es. Él es siempre fiel con nosotros. Él nos ama. Él tiene poder. Y Él nos da ese dominio propio. Amén. Entonces, ¿qué aprendemos acerca de esto? Ya vimos qué es lo que hace el miedo. Y me quedé corto, Podría haber mencionado más cosas. Pero me gustaría mejor mencionar qué es lo que Dios, los recursos que Él nos da. ¿Qué es lo que quiere que hagamos cuando vengan esas olas de temor? Entonces la pregunta es esta, ¿cómo nos ayuda Dios en medio de la adversidad? Adversidad es problema, circunstancias difíciles, ¿okay? Tormentas de la vida, si se puede decir así. Bueno, el Señor nos da varios recursos y lo menciona en este consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Primeramente le dice que no nos ha dado un espíritu de timidez, ¿o no? Sino 3 recursos divinos. Y esos recursos, pues, es el poder de Dios. Acabamos de cantar esta alabanza, poderoso, poderoso, ¿no es cierto? Pero muchas veces cuando viene el miedo, ni siquiera pensamos qué tan poderoso es el Señor. Pensamos qué tan poderoso es el problema. Y hay que irnos del otro lado. Amén. Entonces, el apóstol Pablo y Jesús nos exhortan, ¿okay? Nos levantan, nos animan, porque ve el Señor Jesús nuestra cara y nos dice, no, yo no he puesto a ti, yo no te bauticé con un espíritu de timidez, yo no te bauticé a ti con un espíritu de miedo, de temor. No, yo te bauticé con un espíritu que tiene poder, que tiene mucho amor y que tiene mucho dominio propio. Entonces, este nada más es un recordatorio, con una exhortación del Señor. Entonces, ¿cómo podemos salir adelante en medio de la adversidad? 3 puntos rapiditos y vamos a lograrlos con esta escritura. Poder, amor y dominio propio. Número 1, nos ayuda a Dios de esta manera. Nos provee con el poder, de su Espíritu Santo. ¿Okay? Ahora, piensa usted, ¿todos tenemos el Espíritu Santo? No. Y si usted no lo tiene es porque no lo quiere, porque no se ha entregado a Cristo, no lo ha recibido en su corazón, no ha hecho un compromiso con Él. Entonces, usted anda solo por el mundo, completamente. Dice, no tengo poder, pues tiene poder humano, pero no tiene el poder de Dios. Y es lo que más nos va a avanzar, el poder del Señor, el poder de su Espíritu. Todo creyente, toda persona que se ha entregado a Cristo, al ser salvo, recibe en su ser, en su persona, la presencia del Espíritu Santo. Así es, recibe el Espíritu de Dios. Dios viene y se hace presente en la vida del cristiano, del creyente, del que acaba de creer. ¿Okay? Nos sella, es lo que hace la diferencia entre un producto del Señor y un hijo de Dios. Nos sella con su Espíritu, ¿verdad? Y entonces ya tenemos ese poder para salir adelante en cualquier circunstancia que nos encontremos. El Espíritu de Dios nos capacita, si se puede decir así, para vivir una vida cristiana, para que cuando vengan los problemas, ¿verdad?, los enfrentemos frente a frente con firmeza con la palabra de Dios, con su poder. ¿Okay? Entonces,
¿Cómo enfrentamos nosotros, los hijos de Dios, los problemas y sufrimientos con su poder divino? Así de sencillo. Para ayudarnos a qué? A salir adelante, a perseverar. De tal manera que, para que glorifiquemos a Dios. Siempre, ¿verdad? Que salgamos adelante, tenemos que darle la gloria a Dios porque Él es el que nos saca adelante. Sí, nos da nuestro intelecto para que nosotros pensemos, pero si una persona es hijo de Dios, aparte de su intelecto, se deja mover por el Espíritu de Dios. Se deja mover por Él. Es una ventaja muy grande el ser una persona que cree en Jesucristo, ser un hijo de Dios y tener el poder de Dios, a realmente ser un incrédulo y no tener nada. Solamente el poder humano que yo tengo, pero no tiene el poder del Señor porque no ha confiado en Él, confía en sí mismo. Entonces, esta es la ventaja de los creyentes. Es por eso que este consejo que le da el apóstol Pablo a Timoteo es para el creyente. Este consejo es para creyentes, no para incrédulos. El incrédulo no va a comprender porque piensa que lo sabe todo y va a hacer las cosas y va a salir adelante y él se da ¿qué? Se da todo el éxito a él, todo el crédito a él. No sabiendo que realmente detrás de las escenas el que está realmente avanzando es el Señor. Pero no sabe de ese poder. Esa es la ventaja muy grande que nosotros como hijos de Dios tenemos y los incrédulos no tienen. Como hijos de Dios contamos con este beneficio, ¿okay? Que cuando el diablo quiera apoderarse de nuestra mente o del corazón vía el temor, Dios ya nos ha provisto de un espíritu, no de timidez, sino de poder. Es el poder más grande que hay. El Espíritu de Dios es nuestro Señor. ¿Okay? Es el poder más grande que el ser humano puede tener. El Espíritu de Dios viviendo en él. El poder de nuestro Creador. Amén. Entonces es importante entregarse a Cristo para tener nosotros ese poder. También contamos con el poder de la palabra de Dios, que en cualquier momento usted, yo si tiene su Biblia, puede sentarse a leerla. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios le impulsa. Mira, lee aquí, porque esto es lo que te va a alentar. Eso es lo que te va a animar. Deja de concentrarte en el problema. Abre mi palabra. Y el Señor nos la deja escrito para eso, mis hermanos. Entonces, acudir a la Biblia, mis hermanos, es determinar que el Señor tiene algo para mí. Él ha diseñado algo y me está esperando y me quiere animar para que se salga toda esta preocupación y todo este temor. Deuteronomio 31:6, miren lo que dice. Sean fuertes y valientes, dice. No teman ni se asusten ante esas naciones. Estaba hablando con los israelitas. Las naciones los estaban atacando. Dice. Pues el Señor, su Dios, siempre los acompañará. O sea, nunca van a estar solos. Dice, nunca los dejará ni los abandonará. Me gustaría, mi hermano, que leyera esto en su casa, cuando está pasando por problemas, pero que lo hiciera de una forma personal. O sea, reemplace todo esto y póngale de una forma personal con el problema, la adversidad que tiene. Dígase así, dice, seré fuerte, seré valiente, lo voy a hacer, porque el Señor ya me ha hecho fuerte. Recuerde el consejo del apóstol Pablo a Timoteo. Si usted es un hijo de Dios, usted no tiene un espíritu de timidez. Usted es valiente por el poder que hay en él, en usted, que es del Señor. Entonces dígale, no temeré ni me asustaré ante esta preocupación, ante esta tormenta, ante este problema. Pues el Señor mi Dios siempre me acompaña. Y el Señor mi Dios nunca me va a dejar y nunca me va a abandonar. Esto es para nosotros. Es para todo hijo de Dios. Sí, lo dijo para los israelitas, pero nosotros también pertenecemos a ese rebaño por medio de Jesucristo. Tenemos la promesa de Abraham. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Es el otro rebaño que Jesús va a llevar. Entonces recuerde, mi hermano, hay que pensar de esta manera. Lo que le dijo Jesús a Jairo. Lo vio, lo observó, las noticias, probablemente le cayó un agua fría. Se terminó todo. Ya no alcanzó Jesús ir conmigo a sanar a mi hija, ya murió.
Pero el Señor nos dice en medio de esa inquietud que tiene usted, que tengo yo en esta mañana, no temas, dice, solamente cree. Cuando uno realmente sigue al Señor en medio de cualquier problema, el que sigue al Señor va a recordar esos consejos. En otras palabras, los mandamientos del Señor los hacemos nuestros. Y cuando los empezamos a hacer nuestros, llevamos nosotros la ventaja, mis hermanos, sobre lo que viene. Hay que hacer los mandamientos del Señor, nuestros. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si no los hacemos nuestros, entonces son para alguien más. Son nada más para Timoteo. Pero yo también soy un hijo, una hija de Dios. La bendición es para mí también. Entonces, así como le dice Jesús a Jairo, no temas, también nos lo dice a nosotros. Hagamos la palabra de nuestro Señor en este momento nuestra. Y regresemos a casa volando, si se puede decir así. Porque no hay nada que el Señor no pueda resolver. Entonces estamos pasando por una tormenta grande, una adversidad grande. El Señor nos dice lo siguiente. Isaías 41:10 dice, así que no temas, dice. Porque yo estoy contigo, dice, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Tiene una respuesta para todo. Dice, te fortaleceré, te ayudaré, dice, te sostendré con mi diestra victoriosa. Okay. Entonces yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que le está inquietando? Usted me debe contestar ya para este momento, que todavía no cubro el segundo y el tercer punto. Para este momento debe decir, no me está preocupando absolutamente nada. No me está inquietando absolutamente nada. Porque el Señor tiene el poder. Yo soy un hijo de Él, soy una hija de Él y tengo el poder. No tengo un espíritu de timidez, tengo un espíritu de poder. Pero si usted no es un hijo o una hija de Dios, entonces sí le voy a decir algo. Preocúpese, porque nada más tiene el poder humano. ¿Cómo va a salir adelante? Se le va a venir el mundo encima, se lo va a acabar en esa esquina el diablo y le va a tirar dardos y más dardos y flechas hasta que completamente lo neutralice, lo reprima. Va a poner indecisión, va a disminuir su capacidad de lograr lo que quiere lograr. Entonces Dios quiere que estemos atentos a todo esto, mis hermanos, porque dice así, dice, porque yo estoy contigo. Dígame, una vez que usted recibe a Cristo y recibe su bautizo, el espíritu de poder en usted, ¿a poco cree que el espíritu se le va a salir algún día y ya? ¿Lo va a dejar solo? No. ¿Cómo? ¿Cómo va a dejar un padre a su hijo? No. Una vez que usted es de Dios, es de Cristo, es de Cristo. Punto. Porque usted sinceramente lo invitó. Entonces usted no debe por qué preocuparse. ¿Por qué? Porque Él está siempre, no se va a ir, ahorita vengo el Espíritu y luego regreso. No, el Espíritu de Dios está con usted. Así que dice, no te angusties. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Quizá la preocupación no es con usted, es con alguien más, que muchas personas nos lo dijo. Yo le pregunto a usted, ¿quién es su Dios? ¿Es su Dios más débil que la adversidad, lo que le está preocupando? Absolutamente no. No. Son mentiras del enemigo, es temor del enemigo. Usted puede salir victorioso. Dice, no te angusties, dice, porque yo soy tu Dios. ¿Okay? Porque yo estoy contigo. ¿Y qué es lo que hace? Nos fortalece. El Espíritu de Dios nos recuerda de una escritura. O nos dice, abre la palabra de Dios. El otro recurso aquí está. Si es que no lo tienes aquí memorizado, búscame en esta situación porque quiero fortalecerte. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios cuando realmente mora en nosotros y lo tenemos bien firme. Y cuando viene cualquier problema, le damos cabida al Espíritu de Dios porque nos va a fortalecer. Y fíjense cómo dice, te ayudaré. No nada más es fortalecerte. Una cosa es fortalecer y otra cosa es ayudar. Yo te doy la mano, el Señor nos da la mano. Y al darnos las manos nos va a hablar y nos va a fortalecer con su palabra. Y luego después, una cosa es que nos ayude, otra cosa es que nos fortalezca. Pero después, mientras que sigue ahí la adversidad, ¿nos va a dejar solo? Claro que no nos va a dejar solo.
Absolutamente no. Mire lo que dice, te sostendré. No me voy a ir. No te voy a dar la mano y te voy a decir qué hacer. No, voy a estar contigo. No. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Padre. No sería un buen Padre si nos deja. Bueno, aquí tiene la ayuda. Ah, sí, qué bueno, ok. Ok, ya te fortaleciste, muy bien. No, voy a estar contigo hasta que salgas de esto. No te voy a dejar. Esa es la diestra victoriosa del Señor. Entonces hay que poner atención a toda la palabra de Dios, porque cada palabra muchas veces sale por un lado. Hay que detenernos. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Entonces, al poner nosotros nuestra mirada en el Señor, en sus promesas, lo que acabamos de leer, es como si le echáramos más leña al fuego, si se puede decir así, a nuestra vida espiritual, como decía el apóstol Pablo. Aviva, échale fuego, dice, a ese don que Dios te dio. Y el Señor nos ha dado su palabra, que es un regalo de Él. Amén. Entonces hay que echarle fuego. ¿Cómo? Escuchando los mensajes del Señor, leyendo su palabra para que cuando vengan las adversidades, las paremos en seco completamente. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado su palabra, sus promesas. Echémosles más leña en nuestra vida espiritual, mis hermanos, con la palabra de Dios, porque Él quiere capacitarnos para cualquier desafío, para cualquier reto. Amén. Entonces, ese es el espíritu de poder, no de timidez. Número 2. Su espíritu tiene algo que los incrédulos no lo tienen, pero los creyentes sí. Es su amor. Oh, sí. Las tormentas de la vida, los desafíos, pueden decepcionarnos y hacernos sentir y pensar que ya no le importamos a este Señor nuestro, ya no le importamos a nuestro Dios. Ya nadie nos ama, ni siquiera el Señor se acuerda de mí. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Sin embargo, cuando tenemos bien presente que no estamos solos y que andamos constantemente en el Espíritu de Dios, porque no entra y sale, está con nosotros, necesitamos avivarlo. Entonces nos ayuda a recordar todo esto, las Escrituras, la palabra de Dios. No nada más Dios es nuestro acompañante, mis hermanos. No nada más se queda ahí. No nada más está ahí sosteniéndonos, sino que mientras que nos sostiene y nos ayuda y nos fortalece, Él está susurrando a nuestro oído que Él nos ama, que confiemos en Él. Hay que escuchar al Señor, la voz de la verdad. Él nos ama como usted y yo, mis hermanos, no tenemos una idea. Contamos con su amor, contamos con el amor de Dios. Lo mejor que una persona puede recibir cuando está preocupada y angustiada es el amor de otra persona, ¿no es cierto? Es el tiempo que le ofrece a esa persona, el cariño que le da. ¿Cuántas han sido las veces que usted, mi hermano, se ha sentido reconfortado y fortalecido cuando alguien viene y le habla con amor, sobre todo el amor de Dios, que todo va a estar bien, y le brinda su tiempo y su amor y su compasión, mis hermanos, y el cariño? Probablemente han sido muchas veces, bueno, ese es Dios que le está diciendo, aquí estoy. Sin embargo, va a haber veces que algunas personas nos van a fallar. Porque cuando ponemos nuestra confianza en personas, nos van a fallar. Cuando ya se trata de seres humanos, mis hermanos, muchas veces no espera las expectativas que tiene, porque no son personas perfectas, ni tampoco nosotros. Pero hay alguien que nunca nos falla. Y ese es el amor de nuestro Dios. Entonces, ¿está usted pasando por inquietud, por tormenta, por adversidad en este momento? Este verso es uno de los versos que tiene la mayor exhortación, si se puede decir así. El que acabamos de leer dice, no te angusties. Dice, yo soy tu Dios, te fortaleceré. ¿O acaso estoy más pequeño, soy más débil que tu problema? ¿Soy más chico que tu problema? No, Dios es grande, mis hermanos. Entonces Dios desea que entremos en cada circunstancia difícil con eso en nuestra mente, que el Señor nos va a ayudar,
que Él, su amor nunca falla, porque quiere que de este amor que recibamos de Él, también se los pasemos a los demás y que les dé tranquilidad a lo que sea que estén enfrentando. Entonces Dios desea que sepamos sin duda alguna que lo que Él nos bautizó cuando creímos por primera vez en Jesucristo no es timidez, es amor, es poder. Y cuando alguien tiene amor por alguien, ¿usted cree que los va a dejar? Absolutamente no. Y eso tiene que hacer eco en nuestra mente una y otra vez. Especialmente cuando llegan esas noticias malas. Amén. Número 3. Dios nos provee de dominio propio. Quizás usted no esté muy familiarizado con estas dos palabras, dominio propio. Ahorita lo voy a explicar. El Espíritu de Dios que mora en usted porque ha creído en Cristo, no nada más provee de poder y de amor, sino que también nos provee de un control. Dejamos que el Espíritu de Dios controle nuestras reacciones o acciones cuando vienen las malas noticias. Entonces, en lugar de asustarnos, controla cómo vamos a reaccionar a la situación que la tenemos aquí enfrente, encima. No queremos faltarle a nada al Señor. Es por eso que es bueno estar en la palabra de Dios. Para pensar, ¿qué haría Jesús en un momento como este? Lo último que queremos es fallarle. No queremos reaccionar alocadamente. Entonces, en lugar de asustarnos, dejemos que Él nos controle. Ese es el dominio propio. El dominio, la templanza que el Señor nos da. Y este es fruto de su Espíritu que mora en nosotros. Consecuentemente, ¿qué pasa? Venga lo que venga, sea lo que sea. Quizás en ese momento sí nos va a mover. Pero una cosa es de que nos mueva y que no dejemos de pisar la tierra. Porque va a haber, a veces, depende de qué tanta fe tengamos, que van a venir las noticias y nos va a zarandear y a veces hasta nos va a mover los pies de la tierra. Depende de las noticias que vamos a recibir. Se nos viene el mundo encima muchas veces y pensamos que no tenemos la suficiente fe, ni tampoco vamos a poder controlar esto. O nunca nosotros lo vamos a poder controlar. El que lo va a controlar es el Señor, por medio de su Espíritu que mora en nosotros. Entonces, no hay que angustiarnos. La templanza viene del Señor, creyendo, serenos, ¿okay? Serenos con nuestro Señor, ¿okay? Para llegar a experimentar este recurso divino o este fruto del Espíritu que es el dominio propio, mis hermanos, necesitamos crecer espiritualmente. Necesitamos madurar espiritualmente. Necesitamos creer en Dios de tal manera que nos anclamos, como aquí nadie me va a mover. Hasta que el Señor me diga qué es lo que tenga que hacer. No me voy a aventar al agua y voy a dejar la lancha o la barca ahí, no. Voy a esperar a ver qué es lo que me dice el Señor. Mi esposa y yo, algunos de ustedes saben que esta semana pasada fuimos a Houston para un chequeo del cáncer que tuvo detrás de su ojo. Y nos fuimos a Houston, llegamos, todo bien, con la bendición de Dios, checamos en el hotel, nos dio hambre y quisimos ir a cenar, y fuimos a cenar. Y cuando salimos del restaurante, yo lo noté, ella no. Pero cuando encendí el carro hizo y luego encendió. Dije, oh, esto no lo había hecho antes. Y vi a ver si mi esposa se había dado cuenta de eso y no se dio cuenta. Gloria a Dios, dije, yo no quiero que se preocupe. El hombre en cuestiones de mecánica es más tranquilo, dominio propio, ¿verdad? Si es que tiene a Cristo, pero las mujeres a lo mejor no porque no entienden mucho de mecánica. ¿Okay? Pero no fue casi nada. Dije, ok. Nos fuimos a dormir. Siempre tratamos de estar en una cita de médico, sobre todo allá en Houston, 1 hora antes o 45 minutos. La cita la tenía a las 7:30. Entonces, a las 6
estábamos desayunando ahí en el hotel, salimos y le doy vuelta y hace clic. No empezó el carro. Y hubieran visto los ojos de mi esposa. Haz de cuenta que había visto un venado. O el venado así cuando le echan las luces, ¿no es cierto? En la noche se quedan como paralizados, ¿no es cierto? Con la luz del carro. Y le dije, no te preocupes. Yo acá, no te preocupes. ¿Verdad? No tengas miedo que yo estoy temblando, primo, como a veces decimos, ¿no? Pero bueno, traté de poner los pies sobre la tierra y dije, ok, Señor, a lo mejor están los polos de la batería sucios. Y a mí me gusta limpiar los carros y les trato de darme entendimiento y tenerlos por dentro como que no tienen polvo ni nada, porque me gusta hacer eso, por fuera y por dentro. Y fui y vi que sí, el polo del positivo estaba un poco sucio. Y ella no me veía porque tenía así el cofre para arriba. ¿Qué hice? Señor, ¿qué hago? No quiero que me vea la cara de venado aquí, mi esposa. Y luego regreso y en lo que voy regresando a decirle, es la batería, ¿verdad? Pasan una pareja por acá, oscuros, a subirse a su carro. Y el Señor me dice, no tengas pánico, pregúntales, que te den cables. ¿Tú traes cables? Yo siempre traigo cables y una caja de herramientas. Entonces, no te preocupes, ahorita le pido a alguien, le dije a mi esposa, que me dé cables. Me voy para allá y me dice, antes de que se vayan, dice, porque de aquí que bajen otros a esa hora, no los vas a hallar. Entonces dije yo, les voy a decir, y voy y les dije, y vienen. Luego el Señor, ¿tiene cable? Me dice, sí. Bueno, empujé el carro y mi esposa, no empujes porque te vas a lastimar. Yo lo empujé. Total, no quiso arrancar. Dice, tiene la batería sucia. Ahorita nada más la limpiamos y todo, y se la limpiamos y todo. Total, arrancó el carro. Muchas gracias y eso y el otro y se fueron. Nos vamos. Ella está contenta, ¿no es cierto? Pero yo ya estaba pensando, Señor, si no arranca por tercera vez, ¿qué hago? Pues un Uber. Pero el Señor estaba comunicando conmigo. Pero ya no se lo dije a mi esposa hasta después de todo lo que pasó. Entonces de ahí nos vamos al hospital. Le dije, te voy a dejar ahí y yo siempre voy a estacionar el carro en esos 2 o 3 niveles, tiene que estar dando vuelta. Dije, no puedo ir allá arriba porque si realmente algo tiene el carro va a ser muy difícil darle corriente allá arriba porque está todo bien intrincado, ¿no es cierto? Entonces la dejo ahí, me voy, le dije, voy a irme a una gasolinera y le voy a, si alguien viene aquí, pues van a poner gasolina, me van a dar cables. Y ahí puedo comprar a lo mejor una coca, y compré una coca. Y le limpié y todo, Señor, no lo quería pagar porque luego el Señor me decía, aquí estoy contigo. Total, para no hacerla muy larga, mis hermanos, le limpié todo, hasta la coca me la dieron gratis. No, es cierto, gratis, sí, llévesela, no hay problema. Arrancó el carro, todo bien apretado, con mis llaves las puse, todo limpiecito. Y le digo a mi esposa, todo bien, le mando un texto, voy para allá, ya estoy aquí en el estacionamiento, lo apagué, me fui y todo. Nos fuimos, quitados de la pena. Salimos a las 9:30, de bien temprano. Okay. Vamos a llegar a Bradford bien temprano. Pues vamos allá al carro y le damos clic. No quiso. Y mi esposa, otra vez la cara de venado y yo. Pues no dijiste que lo habías arreglado. Pues ya lo arreglé. Y ahora, ¿cómo le vamos a hacer lo que no querías hacer? Subirlo aquí y luego que no arrancara. No te preocupes. Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Empújalo. Empújalo de aquel lado y ponlo en contraria como vienen para que cuando alguien venga, pues ya estén de frente a frente. Y lo hice. Entonces, yo acá, ¿verdad? Supuestamente bien tranquilo, pero por dentro, ¿verdad? Pues claro que tenía algo de temor, de miedo. Pero luego después el Señor me dijo, ¿a qué viniste a hacer a Houston? Dice, a llevar a mi esposa. ¿Y qué reporte te di? Dice, todo está bien. Entonces, ok. ¿Dónde estás? ¿Estás en medio allá en la noche, en una carretera donde no ves a nadie? No. Fíjate alrededor, ¿cuántos carros hay aquí? ¿Cuánta gente entra y sale? Pues mucha. Entonces,
pásaselo a tu esposa. Y no le dije eso en ese momento, ¿verdad? El Señor estaba, pum, pum, le preguntaba y me decía, le preguntaba y me decía, le preguntaba y me decía, haz esto. Ya viene alguien, me puede dar cables. 3 veces trató de darme cables y aún así, con todo limpio, no arrancaba el carro. Dije, no puede ser. Pero yo veía que no hacía chispa. Dije, pues, ¿cómo que no hace chispa? Entonces él pensó que en su batería un dispositivo que tenía ahí que no estaba dejando pasar corriente a alguien más. Dice, a mí se me hace, dice él, que esto no está dejando que pase corriente, nada más es para el carro. Le digo, bueno, pues si gusta irse, yo le pregunto a alguien más. No, síguele. Total, le hace así él con los 2 polos, ¡pah! Y hace chispa. Dice, sí está pasando corriente. Dije, y entonces, ¿y ahora? Señor, ¿qué hago? ¿Por qué no está agarrando la carga de este carro? Total, lo apreté, la pinza la abrí, le pegué hasta que salieron chispas, ¿no es cierto? Y arrancó. Mi esposa casi se desmayaba. Porque en ese momento todo lo que le decía, ponte a dirigir tráfico, le decía, pásale para acá, ¿verdad? Porque estaba muy reducido. Entonces la entretuve con eso. Muchas gracias, vámonos. Señor, ¿qué hago? La batería era de Walmart. Yo ya me había fijado que era del 2022, porque decía 4/22, abril 22, y era para 3 años. 23, 24, 25, ya la logré. ¿Por qué? Porque te la reemplazan gratis. Entonces, todo lo que tengo que hacer es buscar un Walmart. Pero el Señor me dice, ¿vas a ir a Walmart? Para que cuando te la prueben y todo, tú sabes muy bien cómo son de pachorrudo. Bueno, él no me dijo esa palabra. Vete a un O'Reilly's donde realmente es puro carro. GPS, como dicen. Llévame a los O'Reilly's. Fuimos para allá, otro señor. No les dije para esto que los que nos ayudaron en el hotel eran de una religión, pues que realmente no estoy muy de acuerdo, pero el Señor pone a todos ahí para ayudarnos. Eran testigos de Jehová. Y le dije, pues yo soy pastor, ¿verdad? Pero, pues, no ofensa, ¿verdad? Dice, no, aquí estamos para ayudarnos los unos a los otros. Dios pone a todos y de todos colores y sabores, mis hermanos. ¿Okay? Sale ese señor de O'Reilly regresando. Un señor así de color de este tamaño, que me da miedo nada más de verlo. Le dije, no soy de aquí, tengo que recorrer 6 horas. Ya le di 2 veces cables a este carro y quiero saber si es la batería o es el generador. Porque si es el generador, no me quiero ir así. Si es la batería, pues no hay problema. Ahorita se la probamos. El generador está trabajando, dice. Aquí me está enseñando. Dice, ahora, la batería, dice aquí, está cerca de que se le va la vida. Está nada más recibiendo 440 amperes y eso no le va a servir para empezar el carro. Necesita más amperes. No la está reteniendo. Entonces, es la batería. Fíjense cómo es el Señor. Él podría haberme vendido una batería ahí de O'Reilly's, pero se dio cuenta, esta batería es de Walmart, dice, todavía tiene garantía, dice. Yo le puedo vender una aquí, dice, pero lo estaría estafando, dice. Vaya a Walmart, dice, y cambie la batería. No, eso lo voy a hacer. ¿Cuál es el Walmart más cercano? Yo se lo pongo en el GPS, me lo puso, muchas gracias, y me dice, que Dios los bendiga. Volteó así, no cualquier persona dice eso. Dice, ¿usted es cristiano? Dice, sí, dice, pues yo soy pastor. Pues olvídese, empezamos a platicar ahí y mi esposa allá adentro ya arrancó y vámonos. Ok. Le dije, ¿sabes cómo es el Señor? Y ella seria. Y no estoy diciendo que no tenga fe, claro que tiene fe en mi esposa, pero en cosas de mecánica se pone así. El hombre es más tranquilo en eso, ¿verdad? Si a mí me pusieran cómo cocinar y no había comida, ella va a estar bien tranquila y yo voy a estar con ojos de venado, porque eso no es lo mío. ¿Okay? Entonces, Dios nos hizo para complementarnos, mis hermanos. El punto aquí es de que fuimos a Walmart. ¿Para cuándo me atendieron? Es que ya la checaron en O'Reilly y no sirve. No, pero tenemos que hacerlo con nuestro sistema. Ok, está bien. Finalmente le dije, vete de compras, le dije, vete para allá, yo me quedo aquí. Y la batería la tenían porque antes de parar el carro y sacarla, me aseguré que tenían esa batería y sí la tenían. Total, nos dieron batería nueva. Nos fuimos a comer, ya eran como las 2, 3 de la tarde, no habíamos comido. Okay. Ella no había desayunado por el procedimiento que iba a tener.
Entonces ella se comió esa hamburguesa que la desapareció de sus manos. Y no la culpo. Pero después de todo eso, cuando ya decidimos regresar a esa hora, vamos a regresar cerca de la noche, nos va a agarrar la oscuridad, no hay problema. Empezamos a reflexionar. Y en medio de todo esto, y cuando estaba escribiendo esto del dominio propio, dije, Señor, tú estuviste con nosotros todo este tiempo. Todo eso nos hubiera pasado cuando íbamos a Houston, pero no nos pasó en esos pueblitos. Nos pasó hasta allá en Houston, pero nos puso de prueba cuando iba a la cita, el tiempo más crucial. Pero todo el tiempo yo le dije al Señor, le dije a ella, estaba comunicando con Él. Le dije, no te voy a negar que sí, empecé a temblar un poco. ¿Qué vamos a hacer? Plan B, un Uber, pero arrancó el carro. Porque yo le dije al Señor, Señor, no puede ser. Va a arrancar, está todo limpio. Y luego otra vez otra prueba en el estacionamiento, en el parking lot, como dicen. Otra vez otra prueba. Pero le digo a ella, ¿sabes qué? Yo no me enojo. Porque mientras estábamos comiendo empezamos a reflexionar. ¿Y sabe lo que me dijo el Señor? Me dijo el Señor que no me preocupara, que Él iba a estar conmigo. O sea, que no veamos esto como una inconveniencia y que tiremos de patadas, como quien dice. Porque algo quizás Él estaba impidiendo, que si nos íbamos más temprano, algo iba a suceder. Es como cuando, le dije a mi esposa, es como cuando un hijo se sube a alguna cerca y el adulto, su papá, su mamá le dice, bájate de ahí porque te vas a caer. Él lo ve como una inconveniencia. Pero el papá y la mamá están viendo todo lo que puede pasar y está previniendo. Entonces es una forma de ver las cosas. Pero no las podemos ver si no tenemos el Espíritu de Dios de esa manera. Si fuera una persona incrédula hubiera dicho, no hombre, ¿sabes lo que me pasó en Houston? No hombre, tuve que... Y lo hace con una forma negativa. Y no me estoy parando el cuello ni que nadie, ay, el pastor, qué cristiano es y qué creyente es. No. Pero le estoy diciendo lo que es. Yo no me voy a poner en contra del Señor, le dije a mi esposa. Él tiene que darme ese dominio propio. Ya he caminado yo con Él mucho tiempo. Yo sé muy bien que Él no me va a dejar. Y no me voy a irritar por todo esto que está pasando. Y no lo voy a ver como un inconveniente. Porque si yo puse toda mi confianza en Él, la puse para toda mi vida y todo lo que va a suceder. Es difícil pensar así de esa manera. Pero hay una forma de hacerlo. El Señor provee todo eso por medio de su Espíritu. Él nos da ese control, ¿verdad? De no irritarnos. Fuertes vientos van a venir en nuestra vida. Que quizás algunos de esos vamos a querer dejar la barca por un lado y aventarnos. Pero el Señor, no te salgas de aquí, dice. Aquí estoy. Yo te voy a dar ese dominio propio. Yo te voy a dar ese fruto del Espíritu, que es el dominio propio. Templanza. Permanecer firmes en su palabra. Santiago nos aconseja que cuando vengan situaciones difíciles, que pidamos con fe, dice, sin dudar, pues si dudamos vamos a ser sacudidos. Y eso es lo que realmente se me vino a la mente, Señor, ¿qué hago? No quiero arrancar un Uber. No, Señor, pero es que tú puedes hacerlo. Yo veo que está todo limpio. La camioneta que tienes es una 8 de 8 cilindros. Yo traigo un carrito de 4. La va a quemar la batería, tiene que arrancar. Y arrancó. Entonces el plan B de Uber no fue necesario. Porque había alguien, se llamaba Cristo, Jesús. Y ese es el que nos saca adelante, mis hermanos. Entonces hay que vivir comprometidos con Él. No nada más cuando las cosas van bien. Santiago 1:6 nos dice, pero que pida con fe, dice, sin dudar. Porque quien duda es como las olas del mar, dice, agitadas y llevadas a un lado, dice, de un lado a otro por el viento. Muchas veces vienen los problemas y nos zarandean como las olas del mar, para un lado y para otro. Aunque las tormentas se originan, mis hermanos, por diversas razones, todos traemos diferentes inquietudes, diferentes tormentas, diferentes adversidades. Cuando todo a nuestro alrededor parece ser que se va a derrumbar, debemos arrodillarnos ante el Señor o hacer una pausa y decirle, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor?
Y el Señor nos va a hablar. El Señor nos va a decir. Obediencia, dominio propio, mis hermanos. Entonces hay que mostrarnos, mis hermanos, inconmovibles, inconmovibles. Cuando vengan las adversidades y los problemas en nuestra vida. Quizás usted tenga adversidades que no son para mí, pero quizás yo tenga también adversidades que no son para usted. Dios nos ha preparado para cualquier tipo de problema. Depende de la fe que tengamos, porque Él no nos va a dar más de lo que usted y yo podamos aguantar. Nos va a dar una salida todo el tiempo. Amén. Y no se nos olvide darle las gracias al Señor. Después de que todo lo que nos resuelve, tenemos que ir delante de Él y decirle, Señor, estamos bien agradecidos. Y eso fue lo que mi esposa y yo hicimos. Cada vez que nos parábamos a comer algo de regreso, nos íbamos a subir al carro. Se subía ella, me subía yo, cerrábamos las puertas y nos volteábamos a ver. Y en el nombre de Cristo, ¡pum!, arrancaba el carro. Nos volvimos a parar otra vez, nos volvimos a meter, nos volvimos a ver, en el nombre de Cristo, ¡pum!, arrancó el carro. Y hasta la fecha, ahí lo anda manejando ella. Amén. Que el Señor nos quiere manejar con su espíritu. Nos quiere dar ese control. Al miedo hay que echarlo fuera. Hay que recibir su poder. Hay que recibir, mis hermanos, su amor. ¿Usted cree que nos va a dejar? Describiendo cómo nos ama en la Biblia. Somos su pieza especial. Nos ha creado en su imagen. Cuando usted confía en su Hijo Jesucristo, déjeme decirle, no lo va a dejar. Lo va a cuidar hasta el fin. Y le va a dar ese dominio propio que tanto necesitamos en momentos difíciles de nuestra vida. Amén. Cierre sus ojos. Aquí viene la invitación. Aquí viene la invitación, mis hermanos. No sé dónde se encuentre. En su vínculo, en su relación con Jesús. Pero si usted siente que el Señor le está tocando su corazón, Él no va a abrir la puerta a patadas, se lo voy a decir. Usted tiene que abrir esa cerradura por dentro de su corazón y ábrasela al Señor. Él quiere entrar en su vida y no lo va a hacer a fuerzas. Es un caballero y le está tocando. Es como dicen en inglés, tugging your heart. Ya no resista más a este Padre que le quiere salvar. Ese Padre que quiere que lo conozca. Porque Él ya lo conoce a usted y a mí. Pero Él quiere que usted le conozca personalmente. Quiere tener una relación con usted de amistad. Una relación familiar de padre a hijo, de hijo a padre. Tanto lo ha deseado y tantas veces no le hemos abierto la puerta en nuestro corazón. Si usted ya lo ha hecho, qué bueno. Quizás se ha distanciado o tiene algún problema en este momento. Háblele al Señor, que le quiere ayudar, le quiere sostener, le quiere fortalecer. Y claro que Dios da bastantes oportunidades, pero no desperdicie esta. Otro domingo más. Si es que no tiene una relación con Jesús, todo lo que tiene que hacer es confiar en Él. Como cuando va a caminar, no sabe si va a pisar en tierra firme o en algo falso. Usted va a pisar en tierra firme cuando confía en el Señor. No hay nada por qué tener miedo. Al contrario, miedo si no da un paso hacia el Señor. Entonces le está hablando y le está diciendo, es tiempo. Y le está hablando por su nombre. Le está diciendo, es tiempo. Yo estoy tratando de suavizar ese corazón tuyo. Abre la puerta, por favor. Que quiero entrar. Quiero convivir contigo. Dígale, Señor,
El día de hoy me rindo completamente. Dígaselo, es entre usted y Dios. Yo nada más lo estoy guiando. Dígale, Señor Jesús, no puedo más. Ya no me puedo resistir. ¿Cómo puedo resistirte tú que me amas? Como no tengo ni idea. Quieres ayudarme, quieres darme de tu poder. Señor, tú quieres darme ese dominio, ¿sí? Para que cuando venga el miedo, lo eche a un lado. Señor, el día de hoy, te invito a que seas mi Señor. Por favor, implórele, dígale, Señor Jesús, sé mi Señor. Que no sea yo el que dirija mi vida, que seas tú, Señor. Sálvame, Señor. Límpiame. Desinféctame de esta enfermedad que se llama pecados. Lávame, Señor. Te pido perdón, Señor Jesús. Perdóname por mi indiferencia, por mi renuencia, por resistirte tanto, por la falta de interés. Pero siento tu palabra que está tocando mi corazón y Señor, el día de hoy te pido perdón, perdóname. No puedo mencionar todos mis pecados, pero tú los sabes, todos, Señor. Perdóname. Me arrepiento porque no quiero regresar a la misma vida de antes. Doy una vuelta, media vuelta nada más. Y de aquí en adelante quiero caminar contigo. No dejes, por favor, no dejes que me suelte de tu mano, de tu brazo, Señor. No quiero adelantarme, no quiero retrasarme, quiero caminar a tu lado. Porque contigo todo está bien, todo está en paz. Ese vacío me lo llenas que nadie ni nada me lo puede llenar. Solamente tu presencia, Señor. Entonces el día de hoy, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo para tener esa ventaja, Señor, que cuando vengan dificultades en mi vida, que me recuerdes y sepa que me amas, Señor, que eres mi Padre y soy tu Hijo, Señor, que tengo poder contigo, Señor, y que tengo templanza también para decidir de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un aplauso a nuestro Señor. Amén. Dios es bueno, ¿no es cierto?